culto del día de hoy. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, ahora a través de la predicación de su Evangelio. Y pues el día de hoy vamos a proseguir con nuestra predicación expositiva de Juan. La verdad no sé si ustedes se van quedando picados con la historia que el Señor nos va mostrando a través de la Escritura, pero pues yo sí. Yo me voy quedando muy picado cada semana, cada domingo, porque Dios a mí me habla mucho. Yo espero que ustedes también. Que el Señor cuando quiere decirnos algo a través de su Escritura es porque la verdad tiene mucho peso lo que Él nos quiere decir. Sé que el mundo presta oídos a muchas otras cosas, a muchas personas. El mundo presta atención siempre a lo que realmente no es eterno. El mundo presta atención a las cosas vanas, pero esa es precisamente la diferencia entre el reino de los cielos y este mundo caído. El reino de los cielos tiene el privilegio, o más bien nosotros tenemos el privilegio de que el reino de los cielos nos pueda influenciar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, no podemos ser influenciados por el reino de los cielos. El reino de los cielos se revela solamente a aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, en un conocimiento verdadero de quién es el Cristo, no en ese conocimiento religioso del cual hemos estado platicando semanas antes, y a través de toda la Escritura encontramos precisamente que el ser humano ha tenido esa manera tan errónea de querer conocer a Dios a través de una religión, a través de una tradición, a través de un familiar, pero no a través de la única manera que Dios nos ha dejado claro que podemos conocer a Jesucristo. La única manera es esta, la que estamos en estos momentos haciendo todos nosotros, escudriñando la Sagrada Escritura. Esa es la única manera. No hay un plan B para que la gente pueda conocer de la palabra del Señor. La Biblia dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe salvífica viene por oír la palabra de Dios. Tú puedes tener fe en el horóscopo, puedes tener fe en una tradición, puedes tener fe en un colquije, en un ídolo, pero esa fe no es salvífica, esa no te va a salvar. Lo único que te puede salvar es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es implantada en nuestra vida, en nuestro corazón, a través de la Biblia. ¿Verdad, chavos? ¿Estamos aquí? Ok. Bueno, pues el título de nuestra predicación del día de hoy tiene por nombre Los que creen conocer al Mesías. Yo creo que más de los que estamos aquí piensan conocer al Mesías, pero no lo conocen. Algunos de los que estamos aquí, yo creo que conocemos al Mesías por el hecho de que Él se ha manifestado en nuestras vidas. Porque simplemente si no fuera eso, no estaríamos aquí perdiendo nuestro tiempo, ¿verdad? Yo creo que estaríamos a lo mejor en el parque, o andaríamos jugando videojuegos, o viendo películas, o en el cine, qué sé yo. Sin embargo, sabiendo que Jesucristo es verdadero, sabiendo que su palabra es de vida eterna, que su palabra es el verdadero consejo que nos va a dar la oportunidad de vivir perpetuamente en el reino de los cielos. Por eso es que estamos aquí. La fe es la que nos trae a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, aquí vamos a llevar a cabo nuestra predicación con el Evangelio de Juan 7:25 hasta el verso 36. Esa va a ser la cita que vamos a escudriñar el día de hoy. Eso es lo que el día de hoy
vamos a escuchar de parte de nuestro Dios, así que hay que ponernos muy atentos. Desde estos momentos necesitamos poner plena atención en lo que el Señor nos quiere hablar a través de su Escritura. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que el que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Dijo: me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Dios bendito, Padre poderoso, eterno, gracias por tu palabra, por la Biblia, Señor, con la cual cada uno de nosotros podemos conocerte a ti. Con la Biblia podemos, Señor, escudriñar todas aquellas historias, todas aquellas anécdotas en las cuales cada uno de nosotros podemos ir corroborando tu carácter, tu bendición y tu amor, Señor, a través de la Sagrada Escritura. Gracias, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de tener Biblia, de tener, Señor, un lugar en donde congregarnos para adorarte y para glorificarte. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Pero en estos momentos rogamos a ti, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder, con autoridad, con amor, con todo lo que nosotros necesitamos, Señor, para entender claramente tu mensaje. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues miren, aquí en esta cita acabamos de ver, ¿verdad?, una serie de personas, unos cuantos grupos de personas que algunos tenían una idea de quién era Jesús, algunos tenían otra idea y algunos no tenían ni idea de quién era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues aquí en esta cita estamos viendo representados a todos los seres humanos. O sea, hay muchos seres humanos que dicen conocer a Jesucristo. Y la verdad es que cuando tú realmente conoces a Jesucristo, pues te das cuenta si alguien realmente lo conoce o no lo conoce. ¿Por qué? Porque tú sí lo conoces, ¿verdad? O sea, es lo mismo que pasa en lo natural. La verdad es una vergüenza, yo creo, cuando tú dices que conoces a una persona, pero la gente se da cuenta de que la verdad es que no los conoces. O sea, de hecho nosotros los ministros tenemos mucho esa frustración, por así decirlo, de muchas veces platicar
con gente, ya sea que se diga ser cristianos o de alguna otra religión o de alguna secta o de donde sea, pero que te dicen conocer a Jesús, te dicen conocer la Biblia, de que ellos la leen, que ellos la han estudiado, y es una frustración que por el fruto que ves de cada una de esas personas dices, no, o sea, ahora sí que como dice esa frase, ¿no? Quieren insultar tu inteligencia, ¿no? Miren, en alguna ocasión, un tío de mi esposa me platicó una anécdota bien curiosa, porque él iba a la universidad, ahí en la facultad de veterinaria, allá en UNAM, en la Ciudad de México, y bien curioso porque había una persona de ahí de la colonia donde vivíamos, que pues era un poco famosa esa persona, y el chiste es que este tío me platicó así muy apenado, muy avergonzado, con mucha risa, que pues él era muy tímido, él era de esas personas que sí llegaba a la universidad, él estaba estudiando, ¿verdad?, ahí la facultad de veterinaria, y dentro de su timidez, pues él no tenía muchos amigos, él no tenía muchos conocidos, por así decirlo. Sin embargo, él había oído ahí en la colonia el nombre de una persona que era famosa. Y no voy a dar más detalles, ¿no?, porque a lo mejor algunos van a escucharlo, que bueno, no tiene nada de malo, ¿verdad? Les repito, fue una anécdota muy chistosa. Él mismo me la platicó y la siguió platicando cuando pudo. Y decía que de repente empezó a hacer amigos ahí en la universidad, y con un amigo que lo conocía por su nombre, pero no por su apodo, le empezó a decir, oye, tú conoces cuates de la colonia, fulanita de tal, y él decía, sí, cómo no, sí, yo conozco no voy a decir el apodo correcto, pero supongamos, sí, yo conozco al Ciruelas. Ah, no, sí, pues qué buena onda, y qué, sí, pues es mi amigo, somos camaradas, y qué es, y qué lo otro, y qué aquello. ¿A poco? Sí, dice, ¿entonces eres bien amigo del Ciruelas? ¿Y cómo se llama el Ciruelas? Híjole, pues no, la verdad, no me acuerdo muy bien, dice, pero pues vive ahí en tal lugar, y tal. Ah, qué caray. ¿Qué crees que yo soy el Ciruelas? Entonces, él llegó y me platicó toda esa situación. En aquel entonces vivíamos juntos en el mismo departamento, cuando él estaba estudiando ahí en la facultad, y la verdad nos dio mucha risa, pero ahorita me acordé precisamente de esa anécdota, porque la verdad es que lo mismo pasa cuando la gente no lee la Biblia, la gente no se somete a la Sagrada Escritura, pero dicen que conocen a Jesucristo. Incluso dicen que es su Diosito, ¿no? Hasta ahí, es mi Diosito y siempre aquí está conmigo, y así, o sea, en el momento en que cuando dicen es mi Diosito, desde ahí te das cuenta que no lo conocen, porque sabemos que no es Diosito, ¿verdad? Ni es el niñito Dios, como algunos que no lo conocen también le dicen. No es tampoco el Sagrado Corazón, ¿verdad?, como algunos le dicen. No es todas esos nombres, esos apodos que le han puesto, no es él, porque si realmente lo conocieran, le dirían con ese respeto y esa reverencia que realmente le es. Sin embargo, es vergonzoso, la verdad, cómo ver, hagan de cuenta, esta anécdota que les acabo de comentar, le dio mucha vergüenza, ¿verdad?, a esa persona. Sin embargo, imagínate la vergüenza, como la Biblia lo dice, que de repente vayas llegando al reino de los cielos y que aquel que tú deseas conocer te diga, ¿qué haces aquí? No, pues es que yo profeticé en tu nombre. Acuérdate que yo me ponía a hacer ahí las novenarias, y yo organizaba los rosarios ahí en la colonia, y acuérdate que cuando venía Navidad, ahí nos poníamos a bullarte, ¿verdad? Y a niño y no sé qué tanto.
Y mira, yo también hacía esas ceremonias en donde llegaba alguien a confesarnos y llegaba alguien a hacer estos ritos y estos otros ritos. Oye, pues yo soy ese que andaba haciendo tantas cosas, ese que andaba en las peregrinaciones. Yo me ponía ahí a conseguir cañones y todo eso para ir y hacer una peregrinación para que ganáramos tu favor. ¿Cómo me estás diciendo que quién soy? Y que de repente voltee el verdadero Jesucristo y que te diga: yo no te conozco. Tú dices que me conoces, pero yo a ti no te conozco. O sea, cuando nos encontremos en esa situación, no crean que va a darnos risa, ¿verdad? Como le dio a este personaje del que les acabo yo ahorita de hablar, de mencionar. O sea, le dio risa y todo eso, porque por principio de cuentas, aquel yo creo que a lo mejor hasta se sintió enojado, ¿verdad? De que pues tengo cierta fama en la colonia donde vivo, de tal manera que hasta algunos presumen decir que me conocen. Pero con Jesús no va a ser así, porque a Jesús no le interesa la fama, a Jesús no le interesa el protagonismo, a Jesús lo que le interesa es que tú lo hayas buscado honestamente. Y si tú no quisiste darte el tiempo de escudriñar la Escritura, no quisiste darte ese sacrificio de alabanza, como lo dice la palabra, nuestro propio cuerpo, nuestra vida es un sacrificio de alabanza para que sea grato delante de Dios. Cuando nosotros verdaderamente hacemos a un lado todas las cosas que nos quieren distraer de conocer al Cristo, de conocer realmente quién es Él. Y bueno, pues vamos a hacer la exégesis de nuestra cita del día de hoy. En Juan 7, 25 al 27 dice así: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. O sea, vean nada más. O sea, creo que los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, sabemos que toda la Escritura hablaba del Mesías y que en 2 que 3 citas del Antiguo Testamento se hablaba claramente de en dónde era donde iba a nacer el Mesías. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, en unos momentos más vamos a corroborar eso. Pero precisamente aquí estamos viendo, ya ven que la semana pasada nos quedamos en esta situación en donde Jesús subió a esa fiesta de los tabernáculos. A un principio subió de una manera así como encubierto, que la gente no se diera cuenta de que él andaba por allí, precisamente porque ahí en Jerusalén los judíos lo querían matar. Habían algunos, ¿verdad?, que decían: ¿por qué dices eso? Nadie te quiere matar aquí. Pero esos que andaban diciendo eso es porque no sabían, ellos no eran de Jerusalén, no sabían que efectivamente en Jerusalén los judíos, sobre todo los principales, ¿verdad?, los fariseos, todos los que andaban en el Sanedrín, lo querían matar. Sin embargo, Jesús sabía en qué momento tenían que hacer cada una de las cosas que tenía que hacer. Y lo sigue sabiendo, ¿verdad? Porque en tu vida y en la mía llegó justo a tiempo. En el momento preciso, no llegó ni antes, no llegó después del momento en que tenía que llegar a nuestras vidas. Entonces nuestro Señor Jesús, allí, Él vio el momento propicio para empezarles a hablar en público. Incluso como dice aquí, o sea, levantando la voz.
empezó a enseñarles, empezó a hablarles esas palabras de vida eterna que no todos las iban a poder digerir. Y empezó todo por esta situación en la cual vemos que definitivamente estos cuates no sabían realmente ni quién era Jesús. Realmente no sabían ni quién era el que había de venir. O sea, según se decían ser muy doctos de la Escritura, como muchos, ¿verdad?, de los que llegamos a conocer. Yo en lo personal conozco personas, de veras me dan tanta... Mira, como dice esa frase, ¿verdad? Hoy ya no sé si reír o llorar de cómo cuando a las personas las exhorto, no a que cambien de religión, porque es una peor tontería que un cristiano puede hacer. O sea, no, atacar, mira, cambia de religión, vente a mi religión, no, hombre, o sea, eso no nos llamó el Señor. A decirle a la gente que cambie de religión. El Señor nos llamó a decirles que lo conozcan a Él, porque Él es el único que los puede salvar de ese lugar tan horrible en el que se encuentran. Pero es curioso, es triste, es melancólico, da risa, no sé, da todo cuando de repente la gente dice: sí, no, hombre, sí, es cierto, tienes razón, lo bueno es que yo estoy muy bien con Diosito. No, yo sí leo mucho la Biblia, no, hombre, sí. Yo voy cada 8 días a misa, o yo voy cada 8 días al culto, ¿verdad? Además soy líder de esto. No, sí, la verdad. Pero ves una doctrina en la que ellos están caminando que no tiene nada que ver con Jesucristo. Ves una manera de hablar que tienen que no tiene nada que ver con esa manera piadosa que Jesucristo nos enseña a hablar. ¿Ves de qué manera tan irreverente se llegan a expresar del nombre que es por sobre todos los nombres? Y aquí les va la primera frase del servicio del día de hoy. Un indocto, afirmando un argumento, conquista la admiración de otro más indocto. O sea, miren, más Hitler decía una frase que no me acuerdo exactamente cómo era, pero decía que después de repetir una mentira no sé cuántas veces, a lo mejor algunos de los doctos que hay aquí me van a poder saber cuál era la cifra que él decía, pero decía que después de repetir una mentira se convertía en una verdad. Claro, esa frase es otra mentira también, ¿verdad? Porque la mentira nunca va a poder ser verdad. Sin embargo, el mundo, recuerden que vive en una realidad alterna, en una realidad que no tiene nada que ver con la verdad del Evangelio. Entonces, efectivamente, tú en el mundo ves como hace rato estaba yo viendo un programa ahí donde es curioso, pero en este mundo gana muchísimo más dinero un deportista de cualquier deporte profesional que un médico o hasta que un científico, una persona que a lo mejor nada más porque tuvo la habilidad de corretear una pelotita gana 100 veces más que una persona que se quemó las pestañas estudiando una profesión, una maestría, un doctorado, qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque el mundo idolatra a los deportistas, ¿verdad? Yo no digo que esté mal el deporte, ustedes saben que yo hablo mucho de lo bueno que es el deporte. Nada más que como lo dice la misma escritura, ¿verdad? El deporte en poco es bueno, en poco aprovecha. O sea, pero no dice que no aprovecha, claro que aprovecha. Sin embargo, la piedad, el ejercitarnos en la piedad, eso sí aprovecha para muchísimo. Pero ¿qué sucede? Vivimos en este mundo en el cual idolatran cualquier cosa que aparentemente sea o sea, como aquí le está diciendo la frase, que aparentemente sea algo digno de admiración. Entonces,
Eso sucede, ¿por qué? Porque la gente es indocta. O sea, cuando tú empiezas a ver ese problema de idolatría, es porque la gente no conoce la Biblia. Mira, mientras más conoces el carácter de Jesucristo, más vas desechando la idolatría de tu corazón. Y a lo mejor algunos van a preguntar, no, pues si nosotros los cristianos no somos idólatras. Nosotros los cristianos, cuando dejamos el catolicismo, rompimos todos esos ídolos que teníamos en nuestra casa, ya no volvimos a usar, ¿verdad?, esas medallitas, ya no volvimos a usar el rosario, ya no volvimos a tener esas imágenes que pintó Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, ¿verdad? Ya no volvimos. Es que eso no es lo único que se le llama idolatría. O sea, hay muchos ídolos que nosotros tenemos que ir desechando de nuestro corazón conforme vamos conociendo verdaderamente al Cristo. Cuando nosotros verdaderamente lo estamos conociendo a Él y nos estamos involucrando completamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, o más bien permitiendo que Él se involucre completamente en nuestra manera de vivir, porque ese es precisamente el proyecto celestial de nuestro Señor para su iglesia, el que nosotros podamos permitir que Él haga su vida plena en cada uno de nosotros, que ahora nosotros no sigamos pensando como el mundo, sino que ahora pensemos como Cristo, porque Él ya nos dio esa bendición de tener la mente de Cristo y de tener su corazón también. Pero si tú no estás documentado de cuál es el carácter de nuestro Señor, pues la verdad es que con cualquier ídolo te vas a emocionar, como le pasa a todas esas religiones idólatras, ¿verdad? O sea, vean nada más de qué manera incluso pelean contigo cuando tú les dices estos temas. Si ahorita algún idólatra nos está viendo por internet, si verdaderamente es una persona que quiere conocer de Jesucristo, va a empezar a reflexionar. Pero si es una persona que solamente por curiosidad está viendo nuestra predicación, pero su corazón está lleno de ídolos, tanto ídolos de oro, ídolos de madera, como ídolos humanos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien cómo esos deportistas son ídolos de mucha gente. Esos artistas como idolatres, más así le llaman, ¿no?, a muchos. El ídolo de México, Pedro Infante, ¿verdad? Es el ídolo de México, sí, y es la verdad. Es la verdad. O sea, tú puedes conocer personas que conozcan perfectamente bien la biografía de Luis Miguel, sin embargo no conocen absolutamente nada de lo que a Jesucristo le gustaba y lo que a Jesucristo le desagradaba, y le sigue desagradando y le sigue gustando porque Él sigue vivo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso es porque no tienen esa cultura bíblica, porque no han querido verdaderamente relacionarse con el reino de los cielos a través de la Sagrada Escritura, a través de una sana doctrina, de un lugar en donde no se te esté endulzando el oído, sino un lugar en donde verdaderamente se te va a decir lo que Jesucristo te quiere decir, te guste o no te guste. Incluso a nosotros como predicadores, nos guste o no nos guste, tenemos que predicar la palabra de Dios. Y como lo digo cada 8 días, por eso esa es la bendición de la predicación expositiva, de que sé perfectamente bien de que aquí no hay ningún chanchullo, aquí el Señor nos está hablando a todos. No porque yo haya escogido esta predicación, sino porque nos tocaba escuchar esta predicación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, miren, en Miqueas 5:2, o 5 codos también, para que no pongan los codos en el asiento. De todas formas, ni pueden, porque no hay coderas en estos sillones. Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas
son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ustedes se acuerdan en Mateo, al revés de la que acabamos de leer? Mateo ahorita fue Miqueas 5:2, en Mateo 2:5 y 6. No lo busquen, pero les voy a recordar nada más lo que dice allí. ¿Se acuerdan que cuando los magos del Oriente, que secularmente les llaman los Reyes Magos, se acuerdan que Herodes estaba celoso sabiendo de que iban a ser un rey, de que iban a ser el Mesías? ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? ¿Sí, niñas? ¿Se acuerdan de los Reyes Magos o ya ni se acuerdan de eso? Que dije Reyes Magos y luego no les abrieron los ojitos. ¿Qué sucedió cuando Herodes le pidió precisamente a los religiosos que él tenía a su alrededor, a los sacerdotes, les dijo: oigan, a ver, díganme por favor, ¿dónde es donde habría de nacer el Mesías? Aquel rey de los judíos que vino a salvar al pueblo de Israel. ¿Y qué fue precisamente lo que le contestaron esos sacerdotes? Que por lo menos esos sacerdotes se ve que sí habían leído la Sagrada Escritura, habían leído al profeta Miqueas. ¿Sí se acuerdan que le respondieron a Herodes? Esto que acabamos de leer, ese fue precisamente el profeta que ellos leyeron. ¿Sí? Herodes, el profeta dice que va a nacer en el pueblo de Belén. Entonces, vean cómo la gente, cuando es indocta de la palabra de Dios, inventa pura mafufada. O sea, inventan cosas. O sea, pero miren, o sea, porque yo cuando leo la Biblia, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí todos los libros que leo, pero principalmente cuando se trata de la Biblia, pues hagan de cuenta que yo estoy palpando, ¿no?, todo lo que se está diciendo en los argumentos bíblicos. Entonces, yo como que me imagino allí a estos fariseos, así como que para apantallar, ¿verdad? Porque es que esa es la situación de esas personas indoctas, pero que quieren, son astutos porque saben que hay otros que son más ciegos que ellos. Entonces, como dice ese dicho, en el pueblo de los ciegos cualquier tuerto es el rey. Entonces, esos indoctos, por eso es lo importante de que nosotros nos documentemos de la Sagrada Escritura. Porque si no, cualquiera va a venir y te va a imponer sus doctrinas mafufas con las cuales el día de mañana vas a estar haciendo una serie de herejías. Vas a estar cayendo en idolatría, vas a estar cayendo en tantas cosas heréticas que ahora se ven. Bueno, no solamente ahora, siempre, pero ahora más que nunca. Eso de que veas todas esas cosas tan terribles que se ven en algunos cultos, porque eso no es un culto a Dios, definitivamente, en donde hay una serie de desórdenes, ¿verdad? En donde empiezan a hacerle como perritos, en donde empiezan a vomitar, en donde empiezan a hacer una serie de liberaciones, lo que dicen que son liberaciones de los demonios, y tantas cosas que se ven que no tienen nada que ver con lo que la Escritura nos dice. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, que es un libro de la historia verdadera, de cómo es como vivía la iglesia primitiva, nunca vas a encontrar esos desmanes que ahora se encuentran en muchas iglesias. ¿Pero por qué? Porque no leen la Biblia. La leen así de pedacitos. Precisamente, reitero, si no hay predicación expositiva, llegas a tener esos peligros. A ver, vamos a agarrar este pedacito de la Biblia. Mira, dice en Hechos 2 que llegó el Espíritu Santo como lenguas de fuego y la gente de afuera decían que parecía que estaban borrachos. Pues entonces vamos a hacer un culto en donde todos la hagamos como borrachos, vamos a caernos y mira, estoy borracho y me caigo. Y ya vieron cómo hasta huele a vino, miren cómo el ambiente hasta huele, mira, oye, ya está cayendo oro del cielo también, miren el polvo de oro. Una serie de herejías, amados. La verdad, no me estoy burlando de ellos, ni mucho menos. O sea, lo estoy diciendo con todo el respeto, pero con todo el celo
que la Sagrada Escritura traiga al corazón de un verdadero creyente. A mí me da tanto celo el ver cómo lo que pasó precisamente cuando Jesús llegó y purificó el templo. Llegó un celo de Dios que hizo que Él actuara incluso violentamente contra todos aquellos que estaban haciendo herejías dentro del templo de su Padre, como Él les dijo. ¿Pero por qué? Porque no tienen el conocimiento verdadero de lo que la palabra de Dios dice. Sacan un texto fuera de su contexto para convertirlo en un pretexto, convertirlo en una falsa doctrina, porque no quieren sujetarse a la verdadera palabra de Dios. El decir que conoces a Jesús sin conocerlo no te hace salvo, te aleja más de la posibilidad de que seas salvo. ¿Y por qué te aleja de esa posibilidad? Porque sabemos claramente lo que dice Santiago y Primera de Pedro, que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces, si tú eres de esos soberbios que con tal de que la gente piense que tú eres muy docto de la Sagrada Escritura y no quieres caer en las garras de esos evangélicos que dicen que nosotros los católicos la verdad no conocemos la palabra de Dios, mejor digo que sí la conozco, mejor digo que leo mucho la Biblia, que voy a cursos de Biblia, que diario rezo el rosario, que hago esto, que hago lo otro, que hago un chorro de obras para que vean que yo ya me gané la salvación. No conocen a Cristo. O sea, esa es la verdad, no lo conocen. Porque Cristo no enseña esas cosas. Él no nos dice que hagamos todo ese tipo de rituales, ese tipo de hechicerías, porque muchas veces se manejan en cuestiones tipo de brujería, de hechicería, de adivinación, tantas cosas, hombre. Y no solamente en una religión, en muchas. O sea, no solamente los de la iglesia romana, también los evangélicos. Es más, los evangélicos han llegado muchas veces a caer en cosas todavía más terribles. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar a la Sagrada Escritura. Ellos prefieren sujetarse a la tradición de su apóstol fulanito de tal, que les dijo que así es como realmente el Espíritu Santo se mueve. Y en la Biblia nunca vemos que los apóstoles se hayan movido bajo ese poder que ellos dicen que es el del Espíritu Santo. No lo encontramos en la Biblia. Porque si se encontrara en la Biblia, pues simplemente entonces nosotros no deberíamos estar llevando a cabo este tipo de predicaciones. ¿Por qué? Porque en esos lugares de plano no predican esto. Se la llevan con otras cosas que aparentemente se ven como que más poderosas, ¿verdad? Juan 7, 28 y 29 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy. Lo está diciendo irónicamente. En otras versiones aparece claramente la ironía de su palabra, de la palabra que está diciendo Jesús. Y no he venido de mí mismo. O sea, como diciendo, ustedes ya saben, ¿verdad?, que yo soy italiano. Pero la verdad es que no soy italiano. Soy más mexicano que el mole. O sea, y aquí es precisamente lo que está diciendo Jesús. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Amados, les estaba hablando al que se dice, bueno, no se decían solamente él, todo el mundo lo conoce como el pueblo de Dios. O sea, les estaba hablando a los judíos, les estaba hablando a los del Sanedrín, a fariseos, a seduceos, a escribas, personas que se decían ser los que tenían la autoridad de decir lo que la Biblia decía que decían, o más bien decían que decían. ¿Y qué sucede? Que les sigue diciendo de esta manera: pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. O
sea, como diciendo, pues, así me pasó en esa anécdota de aquella vez del tío que les estaba yo ahorita platicando. Ya que le dije, pues yo sí conozco a ese personaje del que tú estás hablando. Y efectivamente, esa persona del que tú me estás hablando, de hecho era mi vecino. Yo era íntimo amigo de su hermano menor. Y mira, él es así, y así, y así, y así, y así, y asado. Y sí, efectivamente, él también está estudiando veterinario, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque yo sí conocía a ese personaje. Entonces lo mismo está pasando aquí con el Señor Jesús. Está diciendo, ustedes siempre han dicho que conocen a mi papá, pero la vez que no lo conocen, yo soy su hijo. Si ustedes conocieran a mi papá, pues también me conocerían a mí. Ya se habrían dado cuenta de que yo soy la esencia del Padre. Ya se habrían dado cuenta de que yo soy el mismo que el Padre. Ya se habrían dado cuenta de que el Espíritu Santo emana, pues hasta por mis ojos, por mi olor, por todos mis poros. La arrogancia del religiosismo no te permite ver el verdadero rostro de Jesús. La religión te estorba para que conozcas al Rey. O sea, la religión es un velo así. O sea, ustedes saben perfectamente bien que Jesús, ¿qué fue lo que rompió en el momento en que fue sacrificado en la cruz? Ese velo. O sea, algo, una venda que había entre el pueblo y Dios. Pero la religión te vuelve a poner el velo. La religión vela tu mirada espiritual. La religión no te permite encontrarte verdaderamente con el Rey. Por eso es que no puedes vivir de la mano del Rey. Por eso es que no puedes hablar como el Rey, no puedes oler como el Rey, no puedes vivir como vive el Rey. ¿Por qué? Porque hay un velo en tu mirada, hay un velo en tu cara espiritual, en tus ojos espirituales. Eso es lo que hace la religión. Te aleja del verdadero Rey. ¿Por qué? Porque la religión, por principio de cuentas, no quiere que tú te metas a leer la Biblia directamente. La religión te dice que solamente ellos tienen la autoridad para decirte lo que la Biblia dice. No, pues que a todo dar, ¿verdad? Es una mentira diabólica. Porque la Biblia claramente lo dice, ya hace 8 días lo dijimos. Que la Biblia, la profecía, no es de interpretación privada. Miren, acompáñenme a Mateo 11:25. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido, digan conmigo, escondido, estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. O sea, precisamente de ahí es de donde viene esa palabra. O sea, cuando tú tienes un velo, necesitas que alguien venga a quitarte ese velo. ¿Sí sabían eso, chavos? Tú tienes ese velo, entonces necesita alguien revelarte lo que está sucediendo en realidad. Antes, en la época de nosotros los que estamos ya un poquito más grandes que ustedes, no había eso de las fotografías digitales, ¿verdad, Alex? ¿Y qué teníamos que hacer para que el rollo se convirtiera en fotografías? Teníamos que llevarlo ¿a qué? A revelar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que sacábamos nuestras fotografías y sacábamos el rollito y decíamos, ahora vamos a llevarlo a revelar. ¿Por qué? Porque tú agarrabas el rollo y no veías ni una sola foto. Es más, aunque sacaras ¿cómo se llamaba lo que traía el rollo? La película, aunque pues tenías que ahí ver la luz y veías todo así, pero no se veía bien la foto. ¿Y qué decías? Tengo que ir a revelar mi rollo. Y ahí lo llevabas a revelar. Me acuerdo cómo estabas esperando, ¿cuándo nos van a entregar las fotos de Acapulco?
a ver si ya llegabas y bien chapitas, ¿verdad? Que salían en las fotografías, pero había una que otra que incluso hasta que decían, esta se reveló, joven, esta sí está bien revelada, pero mira, este se reveló y antes estaba así toda amarillote y no se veía en las imágenes, porque estaban veladas. Entonces, eso es precisamente lo que aquí está diciendo, fíjense. A todos esos que se decían que eran los meros, y a la fecha sigue pasando lo mismo, a todos esos arrogantes religiosos que dicen, es que yo tengo instituto bíblico, no hombre, pues yo estuve en el seminario tal, no hombre, pues yo soy el papa, yo me la sé de todas, no hombre, mira, yo soy el cardenal de Guadalajara, ¿verdad? Bueno, a lo mejor soy yo medio feo, ¿verdad? Porque allá se cosechan los cardenales. Pero ¿qué pasa? Que todas esas personas que se dicen ser súper amigos de Dios, con ese orgullo y con esa arrogancia, nunca se les va a revelar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios los resiste. Dios solamente le va a dar gracia a los que son como niños, a los humildes, a los mansos de corazón, a aquellas personas que verdaderamente estemos buscando a Jesucristo con esa humildad de decirle, Señor, te necesito, quiero depender de ti. Señor, dime realmente lo que quieres que yo haga. Señor, yo me sujeto, yo me someto a todos tus mandamientos, Señor, aunque me duela, aunque tenga que dejar a una serie de amigos, aunque tenga que dejar que me pisotee incluso la familia, que no me quieran agregar a los grupos familiares porque soy el aleluyo, aunque te duela, pero tú quieres someterte al propósito divino de nuestro Señor Jesucristo. A esos es a los que el Señor les revela su voluntad. Vamos a seguir leyendo, miren, en el 26 dice, sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera, ¿qué dice? Revelarlo. ¿El Hijo a quién quiere revelarle todas esas cosas del cielo? A los mansos y humildes. Repitan conmigo, a los mansos y humildes. Amén. Es mejor parecer por un momento indocto que toda tu vida te veas como tonto. Eso se lo estoy diciendo a todos esos orgullosos que con tal de que tú no les enseñes y que los hagas cambiar de opinión sobre la idolatría, que les hagas cambiar de opinión sobre la religión, empiezan precisamente, no, sí, todo lo que tú dices, compadre, no, pues sí, yo lo he visto, sí, la Biblia lo dice, sí, ahí lo dice, no, sí, yo cada 8 días que voy a misa me lo dicen también, sí, qué bueno que nosotros sí somos salvos, qué bueno que nosotros sí ya reconocimos realmente lo que tenemos que reconocer, y de veras, ¿qué tendremos que reconocer? Pero la verdad es que no lo reconocen. No reconocen esa falta de conocimiento de quién es el Cristo. ¿Por qué? Porque el orgullo es tremendo. El orgullo en un religioso va a hacer que toda la vida lo veas como eso. En serio, yo con tanta tristeza se los digo, pero yo cuando me digo, pobrecito, con tal de que, porque qué diferente es cuando también me ha tocado, gracias a Dios, personas que incluso me hablan. El día de ayer me metí como una hora con un primo que me habló para preguntarme, oye primo, ¿qué crees? Y un saludo, por cierto, ojalá que todavía ande por allí, hace ratito nos estaba sintonizando, y me dice, fíjate que me recomendó mi mamá una serie que se llama María Magdalena, una serie colombiana. Ya en algunas ocasiones había yo dicho de esa serie que es totalmente antibíblica, totalmente religiosa,
sacan, ahora sí que como les digo, sacan una de contextos para que hagan una comedia bien emocionante, ¿verdad? Y me habló, es que me dijo mi mamá que era lo máximo, pero vi estas cosas, y como él poco a poquito, pero hay más o menos, ha conocido del Evangelio, dice, pero como que esto no me cuadró, y esto no te va a cuadrar porque en la Biblia no está. O sea, en la Biblia esto no, esto tampoco y esto tampoco. ¿Qué sucede? Si él fuera de esos orgullosos, no, ¿cómo le voy a hablar a mi primo? Va a pensar que yo soy un fracasado, soy un neófito de la Biblia, va a pensar, no, para nada. Son más neófitos todos esos orgullosos que no quieren hacer ver que necesitan de la enseñanza bíblica. Eso sí, deben de dar lástima, ¿verdad? Lástima, no otra cosa, porque sí, lástima y los pobrecitos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con esto. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Miren, amados, aquí se ve un grupo como tú y yo. Un grupo, como aquí una frase que puse, dice, quien tiene verdadero conocimiento de la Escritura no necesita cosas sobrenaturales para que su fe crezca. Ese grupo al que tú y yo pertenecemos no necesita, como Santo Tomás, ver, sentir para creer. Simplemente necesita oír la voz de Dios. ¿Y qué crees? Que ahorita tú y yo estamos oyendo la voz de Dios. ¿No es así? O sea, es Dios quien nos está hablando a través de su Escritura. Y estas palabras que tú y yo estamos oyendo son las necesarias para que tu fe y la mía crezcan, para que tú y yo podamos convivir verdaderamente con Dios. Porque hace un rato nosotros le hablamos, le cantamos, le dijimos todo lo que le amamos, todo lo que Él es para nosotros, y ahorita Él nos está diciendo la instrucción que necesitamos tú y yo tener para amarlo cada día más, para respetarlo cada día más, para tú y yo darnos a respetar cada día más, para vivir como se vive en el reino de los cielos. Él nos está diciendo todas esas palabras. Yo no necesito ahorita empezar a ver que alguien empiece a alentar y que yo agarre y le a ver, aplácate, y la gente se cae, yo no necesito eso para poder convivir con mi Cristo, porque Él no le enseñó nada de eso a los apóstoles. No sé por qué se ponen a enseñar cosas, se ponen a perder el tiempo con tantas cosas cuando que el Señor les quiere hablar. Amados, o sea, hay lugares donde tú vas a un culto y no creen que se tardan 2 horas como nosotros. Aquí tenemos 1 hora de alabanza y 1 hora de predicación, o un poquito más a veces de predicación. No, allá se avientan 3, 4 horas, pero ¿saben cuánto le toman a la predicación? 30 minutos. Y lo peor del caso es que esos 30 minutos no abrieron la Biblia para nada. Puros testirrollos, puras cosas, para que, como lo hemos dicho, si no se expone la palabra de Dios, entonces, ¿qué están haciendo? Están imponiendo sus doctrinas. Y bueno, vamos más rapidito porque ya se nos está haciendo tarde. Juan 7:32 dice así: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. El mundo y tus prejuicios, digan conmigo, y mis prejuicios, siempre tratarán de callar la verdad de tu boca. Miren, yo sé que a ustedes les ha pasado, pero a mí muy seguido me pasa. Y yo empiezo a querer hablar de la palabra de Dios, y luego la gente me quiere cortar la plática, o me quieren cambiar el tema, o de plano, les digo,
mis hermanos me da urticaria cuando empiezo yo a evangelizarlo. Cuando de repente empiezo a tratar de explicarles algún error doctrinal de la religión católica, ¡rum!, empieza a censurar. Ayer me di cuenta de un grupo que abrieron muchos familiares a donde a mí no me incluyeron. ¿Por qué? Porque cuando me incluyen a los grupos, diariamente les mando citas bíblicas, diariamente les mando a lo mejor hasta los links de nuestras predicaciones, puras cosas relacionadas con el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que a la gente le empieza a dar urticaria espiritual. Se sienten mal, se sienten condenados. ¿Por qué? Pues porque no quieren saber del Señor. No es por otra cosa. No es por lo que ellos te argumentan, ¿verdad? No, es que en la religión y en la política uno nunca llega a nada. Son argumentos que Satanás va sacando. ¿Para qué? Para que la gente le dé la vuelta a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nuestros prejuicios hacen lo mismo. A mí me ha llegado a pasar frecuentemente, a mí, que aparte de ser pastor, yo soy un evangelista. De repente, mi carne, mis prejuicios, qué sé yo, no me dejan evangelizar a la gente. Y de repente hace poquito supe precisamente de un sacerdote católico que era muy amigo mío, que falleció por el COVID. Y me dio pena evangelizarlo cuando el Señor había puesto en mi corazón que lo evangelizara. Sí, yo sé que a lo mejor algunos católicos que ahorita me están viendo van a decir, ¿cómo ibas a evangelizar a un sacerdote católico? Pues claro, si a los mismos cristianos evangélicos y a muchos pastores se les necesita evangelizar con la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo, pues continuas a cualquier ser humano, cualquiera. Y algunos más que otros que los consideran superiores son a los que más se les debe de evangelizar. Pero ¿qué creen? Que nuestros prejuicios, y yo sé que a ustedes también les ha pasado, espero que no tan seguido, porque si no entonces eso ya es algo medio turbio, pero nuestros prejuicios no nos dejan evangelizar a la gente, no nos dejan hablarle a las personas del amado, del Señor Todopoderoso, del único que los puede salvar de ese camino al infierno. Pero bueno, sigamos con nuestra predicación. Juan 7, 33 y 34. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir. Aquí en el Evangelio de Juan empezó a decir Jesús estas palabras por primera ocasión, pero no van a ser las últimas. Frecuentemente vamos a ver cómo el Señor decía eso: me buscarán, pero no me hallarán. Qué triste, qué triste que ahorita estamos en un momento, en una dispensación de la gracia, donde todo el que quiera verdaderamente con una buena actitud buscar el rostro de Jesucristo lo puede encontrar, pero va a llegar un momento donde ya no va a ser encontrado. ¿Por qué? Porque ya pasamos a otra situación. El buscar a Jesús con una imagen incorrecta de Él te llevará al fracaso eterno. Mira, amado, ¿qué sucedería si tú vas a ir al aeropuerto a encontrarte con una persona que tú no conoces físicamente? A lo mejor echado algún telefonazo con esa persona, qué sé yo, a la vez tu jefe, no supongamos es tu jefe, pero tú trabajabas cibernéticamente y no lo conoces así en persona. Y de repente vas a ir al aeropuerto a recibirlo y te mandan una foto de tu jefe, supuestamente es de tu jefe, pero no, te mandaron la foto de el barrendero de la empresa. Y tú vas al aeropuerto con esa foto del barrendero de la empresa
para identificar a la persona que tienes que recoger. ¿Tú crees que vas a poderlo identificar? Es como el ejemplo que he puesto del mapa, ¿verdad? Si te dan un mapa, un GPS, ¿verdad? Porque ahora es el GPS, ¿verdad, niñas? Tú agarras el GPS para llegar a algún lugar, pero te lo dan el GPS descompuesto, no vas a llegar. Lo mismo aquí sucede. Si tú realmente no conoces la imagen de el Cristo vivo, el Cristo que nos habla la palabra de Dios, porque aquí es donde está la imagen de Señor Jesucristo, en la Sagrada Escritura. Si tú no lo conoces, pues como dice aquí, vas a tener un fracaso, pero eterno. Si no pudiste ir a recoger a tu jefe al aeropuerto, pues no pasa de que te corran del trabajo porque no hiciste las cosas bien, ¿verdad? Pero en las cosas de la vida eterna, aquí sí son cosas de peso. Si tú estás buscando a Jesucristo en esas imágenes de oro, estás buscando a Jesucristo en esos escapularios, estás buscando a Jesucristo en el rosario, en la novenaria, estás buscando a Jesucristo en todas esas imágenes que incluso la Biblia las prohíbe rotundamente, nunca vas a encontrarte con el reino de los cielos. Eso sería una mentira total. Y bueno, ya estamos terminando, pero vamos a Hechos 17:22, en donde vamos a leer una anécdota que yo creo que todos conocemos muy bien. Una anécdota en donde Pablo llega a Atenas. Estaba esperando ahí a sus cuates, estaba esperando a Silas, a quién más andaba ahí, no me acuerdo si Bernabé también, no me acuerdo muy bien de toda la cita, pero se las dejo de tarea para que la lean en su casa. Y está ahí en Atenas, no sé, yo me imagino que así como cuando pues, vas con un grupo de amigos a alguna ciudad que no es donde tú vives, pues lo clásico es que dices, bueno, pues en lo que los espero, pues voy a ir a ver los museos, ¿verdad? Voy a ir a ver Zócalo, ¿verdad? El lugar Y él andaba ahí en Atenas, y se empieza a encontrar con una ciudad idólatra, a más no poder. Así como si de repente llegas a una de esas ciudades en donde encuentras un nicho de no sé quién, una iglesia de Santa no sé qué tanto, una capilla de fulanito, y ves y hay un chorro de colguijes, ¿verdad? De ofrendas adorando a imágenes, estatuas. Pues entonces Pablo se empieza a encontrar con todo eso, y dice la Biblia en Hechos, pues que se puso triste. Le pegó eso en el corazón, dijo, ¿cómo puede ser posible que la gente no entiende que la idolatría es algo que aborrece Dios? Porque Dios es celoso, y estos son unos adúlteros espirituales porque tienen ídolos de todo tipo. De tal manera que en Hechos 17:22 vemos que dice, entonces Pablo, puesto en pie, porque para esto él, en cada lugar donde iba, él se hacía su chamba, se ponía a estar evangelizando a todo el mundo. Él llegaba a cada lugar y empezaba a hablar de Jesucristo. Les empezaba a evangelizar diciéndoles como debe uno de evangelizar. Todas las concupiscencias en las que el hombre vive, dándoles esa mala noticia de nuestra condenación, esa pecaminosidad con la cual nacimos, pero que hay un Cristo, ¿verdad? Que esto y lo otro. Entonces empezó a predicar, y por ahí algunos en Grecia pues son muy dados a que les gusta lo novedoso, les gusta instruirse, entonces digo, ¿sabes qué? Tráiganse ese tal Pablo, queremos escucharlo todos aquí, los sabios de Atenas, todos los religiosos, queremos escuchar qué dice ese tal Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
efectivamente, ¿verdad? Al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Escúchenme, amigos católicos, por favor. Ni es honrado por manos de hombres, como si Él necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Arrepiéntanse. Esa es la palabra idónea para todos los que no conocen verdaderamente a Jesucristo. Este hombre les dijo a esta cantidad de personas que se sentían sabios, religiosos, que se sentían conocedores de Dios. Dios les ha mandado una instrucción: arrepiéntanse. Y principalmente, ¿de qué es de lo que les estaba diciendo? Que se arrepintieran de todos sus ídolos. La gente cada día inventa más ídolos. Hay muchos ídolos, ¿verdad?, religiosos, pero como ahorita se los dije, también hay muchos otros ídolos. ¿Cuánta gente no idolatra a sus hijos? ¿Cuánta gente no idolatra a sus esposas, a sus esposos, a su jefe? Idolatran a su carro, idolatran su casa, idolatran su trabajo, idolatran su dinero. Ese es uno de los más grandotes que existen. Hay tantos ídolos en el corazón del ser humano. Pero Dios dice: arrepiéntete de ser idólatra. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, tú y yo, dice, aquí les voy a decir una frase: no puedes dar la buena noticia del Evangelio antes de dar la mala noticia de nuestra condición pecaminosa. ¿Y por qué les digo esto, amados? Y se los digo sobre todo si nos están viendo ministros del Evangelio. Tengan cuidado de qué manera enseñan la evangelización. No podemos estar evangelizando a la gente con esa dulzura que ahora se acostumbra, diciéndoles que ay, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tú no tienes culpa de nada. Meten la psicología del hombre, todas esas filosofías huecas, sutilezas para evangelizar, y así no es como Dios nos dice que evangelicemos. ¿Cómo yo voy a poderle dar una buena noticia a alguien cuando se siente esa persona en un confort perfecto? ¿Yo cómo le voy a decir a una persona en un avión que se ponga el paracaídas si no le digo que el avión se va a caer? La gente, si yo le digo ponte un paracaídas sin antes decirle que el avión se va a caer, no se lo van a poner, les incomoda. ¿Yo cómo le voy a decir a alguien arrepiéntete? ¿De qué? Ah, pues que no sabías que eres un pecador. Pues no, porque a mí en la religión donde yo voy me dicen que como me bautizaron de chiquito, yo
yo ya tengo un pasesote para llegar al cielo. No, pues yo en la religión en donde voy me dijeron que yo hiciera una confesión de fe y ya me dijeron, a ver, ponte a decir estas palabritas, y ya me dijeron que ya soy salvo también. Soy salvo, siempre salvo, y ya puedo tener libertinaje porque estoy en la gracia. Y ahora sí, a darle duro. No, eso no es lo que dice la Biblia. Son indoctos. Y ya con esto vamos a terminar nuestra predicación del día de hoy. Juan 7, 35 y 36 dice: entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Bueno, amados, pues creo que nosotros sí sabemos a qué se refería nuestro Señor Jesús cuando les dijo estas palabras. ¿Amén? Sabemos perfectamente bien que no es para todos. En eso sí estamos de acuerdo con aquellos que no quieren venir a Cristo, en que no es para todos. Pero nuestra obligación es darles a conocer a todas las personas que conozcamos ese mensaje de salvación, porque todos hemos nacido en perdición. Todos, aunque aparentemente sean muy buenas personas, todos nacimos con el pecado original. Y por último, esta frase dice así: por más que busques la vacuna contra el infierno en los laboratorios de la religión, nunca la podrás encontrar. ¿Por qué nunca la podrás encontrar en la religión? ¿Cuál es la vacuna? A ver, chavos, ¿me pueden decir cuál sería la vacuna para que la gente no se vaya al infierno? Jesucristo. Esa es la vacuna. No la religión fulanita o sultanita, no el rezo tal, o no el que tenga yo un ídolo y que me ponga a hacerle fiestas a ese ídolo. Nomás ando contaminando las ciudades con todos los cohetes que andan aventando ahí, haciéndole festividades a los ídolos. No, esa no es la vacuna contra el virus del infierno, la muerte eterna. La única vacuna se llama Jesucristo, y solamente lo encontrarás a través de las Sagradas Escrituras. Solamente lo encontrarás con un corazón contrito y humillado delante de Él. Solamente lo encontrarás reconociéndote como lo que eres, un pecador, alguien que ha hecho a un lado la Sagrada Escritura y no ha querido conocer todas las advertencias que nuestro Señor nos da a través de ella. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado el día de hoy de esa manera tan especial con la cual tú siempre nos hablas, Dios, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Dios. Gracias, Padre. Y en estos momentos, Señor, nos despedimos de este culto de adoración, de este servicio, de esta predicación expositiva, pero no nos podremos jamás despedir de ti, porque tú estás con nosotros eternamente, Señor. Es tu promesa. Gracias, Padre Santo. Bendícenos, Señor, con esa bendición de lo alto, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, en el nombre por sobre todos los nombres, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Rendidos delante del trono, venimos a darte nuestra oración. Postrados al único digno, al lleno de gracia.